Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Estamos en la tutoría de repaso número 2 de la asignatura Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. En esta ocasión vamos a hacer, pues, como el mismo título lo dice, ¿verdad? Un repaso de lo que es lo que vimos en la tutoría 2, ¿verdad? No sé si recuerdan que la tutoría 2 hablábamos sobre el sistema educativo, ¿verdad? Cómo está constituido, cómo estaba constituido, cómo está constituido actualmente y todas las reformas que han habido en el proceso. Entonces, de eso vamos a hablar en esta tutoría número 2, que es la de repaso, ¿verdad? Obviamente. Bien, las recomendaciones generales para esta tutoría, todas las tutorías se van a realizar obviamente en el link que está en la plataforma, ¿verdad? Ya lo saben, pero siempre es bueno recordarlo. Para consultar pueden utilizar el correo electrónico, el foro de dudas y consultas o mensajes privados en plataforma. También estamos trabajando, ¿verdad?, con el grupo de WhatsApp. Es ahí dudas muy puntuales, ¿verdad?, para poder agilizar el proceso de saber alguna respuesta, ¿verdad?, inmediata o un aviso que de repente, ¿verdad?, surja de manera urgente, entonces se va a hacer por ese medio, ¿verdad? De lo contrario, pues tenemos los medios oficiales. Pueden hacer consultas a lo largo de toda la tutoría. Y como les decía, ahora estábamos hablando del sistema educativo salvadoreño. El sistema educativo salvadoreño tiene su origen eh, desde que viene lo que es los antecedentes de la educación, ¿verdad? En el país. Cómo surge la educación en El Salvador. Luego se dio una reforma educativa ahí por la reforma de 1940, ¿verdad? Aunque fue un poco antes, pero la toman como de 1940. Está la reforma educativa del 68, la del 94-95, el plan de educación 2021, que es el que se proyectaba, ¿verdad?, para el próximo año. El programa de gobierno del 2009 al 2014, un cambio en El Salvador para vivir mejor, se llamaba el programa, ¿verdad? Y las estructuras del sistema educativo, de eso se trata, pues lo que vimos en la unidad 2. El sistema educativo en El Salvador tiene su origen al constituirse, pues,
la República, ¿verdad? Cuando se constituye la República en 1932, con el primer reglamento de enseñanza primaria, ¿verdad? Se decreta lo que es la instrucción pública. Esta establece que la creación de escuelas primarias, ¿verdad?, en cada municipio del país, que esas eran financiadas por las alcaldías. O si no había en alcaldía, no era la posibilidad de ellas, entonces si estaba en la posibilidad, pues los padres de familia eran los que apoyaban, quienes aportaban una contribución, ¿verdad?, de 4 reales. El profesor impartía 2 o 3 secciones. En lo que respecta a la educación, se tenía el método lancasteriano, ¿verdad?, que hablábamos, que se usaba en los centros de primeras letras, que predominó hasta entrado el siglo XX, ¿verdad? El método lancasteriano, que consistía en que enseñaban, ¿verdad? El que tenía quizás un poco más de conocimiento, ¿verdad? Entonces aportaba y enseñaba de esa manera, ¿no? Hasta la década del 40 no existía, no estaba lo que es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Sino que era una instrucción elemental, ¿verdad? Era administrada por la Subsecretaría de Instrucción Pública, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia. Esa subsecretaría contaba con la inspección escolar y con la sección técnica. Eso hasta antes de los 40, ¿verdad? Después se formó ya lo que es el Ministerio de Educación. En 1860 habían 3 escuelas normales ya constituidas, ¿verdad? Donde se iniciaba ya formalmente lo que era la educación para los maestros, ¿verdad? Ya no eran maestros empíricos o ya no utilizaban el método lancasteriano, ¿verdad?, que enseñaba el que más sabía. Entonces, ahora ya les estaban dando una educación formal a los docentes para poder impartir clases, ¿verdad?, a nivel primario, ya que un alto porcentaje de ellos eran, como les decía, ¿verdad?, empíricos, que habían aprendido a través del tiempo y la experiencia. La reforma educativa del 40, sus aportes principales fueron que solo se retomó la escuela primaria, ¿verdad?, donde se hacía énfasis en la educación a nivel primario. Se establecieron los fines y objetivos de la educación nacional. Es ahí donde se comienza, ¿verdad?, como a ordenar un poco, ¿verdad?, lo que es la educación, ya estableciendo los fines y objetivos de la educación nacional. Entonces, partiendo ya de esos fines y objetivos, se tiene pues como algo más claro, ¿verdad? Un poco más claro de lo que se trata, ¿verdad? De lo que se va a hacer en cuanto a educación. También la reforma de ese año eh, ayudó pues a que se creara lo que es el Ministerio de Educación, ¿ya? Y por 1938 se asignó un mayor presupuesto también a la educación para poder llevar a cabo, ¿verdad?, todos estos planes y lograr los objetivos que ya se habían trazado. Esos fueron como los aportes principales de esta reforma. Después vino otra reforma en 1968. La educación básica ya no era de 6 años, ¿verdad?, sino que se había incrementado a 9 años. Ya era la educación básica de primero a noveno, ¿verdad?, grado, ya son 9 años. Y también ya existía lo que es la parvularia, ¿verdad?
Se trabajó en esta reforma con el modelo 336, que eran 3 aulas, 3 maestros, 6 grados. Esta reforma pues fue bastante integral, ¿verdad? Porque ayudó a modificar el enfoque que se tenía de la educación, los planes, se actualizaron los programas de estudio, también se actualizó la administración educativa, se establecieron mejores métodos de enseñanza-aprendizaje, se organizó mejor la educación y las formas de evaluación y la organización en los centros escolares. Se introdujo la tecnología educativa en la educación y se modificó contenidos curriculares. La creación de bachilleratos diversificados es uno de los mayores aportes de esta reforma, al igual que la televisión educativa, ¿verdad? Esos son como los mayores aportes, ya que se creó ese bachillerato diversificado en la que habían como más opciones, ¿verdad? Para poder estudiar. Y la televisión educativa, ¿verdad? Que ahora en día está siendo muy útil. Se hizo la reforma curricular, como les decía, se actualizaron los planes y programas de estudio, se actualizó la forma de evaluación. Esta estructura se concibió en 4 niveles, ¿verdad? Parvularia, básica, media y superior. Esta última en superior no universitaria, ¿verdad? Y la superior universitaria eran diferentes. También se construyeron, ¿verdad? Algunas escuelas para que pudieran, pues, todo ese plan, ¿verdad? Y se pudiera lograr y poder ampliar, ¿verdad? Ampliar ah, como las opciones, ¿verdad? De los estudiantes, ampliar esas opciones de los estudiantes sobre la educación para que pudieran pues tener ese acceso, ¿verdad? Acceso a la educación. Se creó también lo que es bienestar magisterial, ¿verdad? Ya los maestros tenían un espacio, ¿verdad? Para poder tener pues cuidado de su salud, entre otras. Y también se construyó la ciudad normal. Los aportes más importantes de la reforma educativa en marcha de 1995 fue el desarrollo profesional de los educadores, ¿verdad? Se les dio mayor capacitación a esos educadores. Se dio lo que es la formación inicial de los docentes. Comenzó el sistema de incentivos, ¿verdad? A los buenos docentes. Se promovió eso de los incentivos, ¿verdad? Los incentivos a los maestros. Y esos fueron como los aportes más importantes de esa reforma del 95. El plan de educación 2021 comprende una reforma educativa, es un plan propuesto por el Ministerio de Educación que se extiende por todo el territorio salvadoreño y se dirige a todos los niveles educativos. Algunos detalles del plan es que fue lanzado en marzo del 2005 y que supuestamente, ¿verdad?, va a durar hasta el 2021 para coincidir con los 200 años de independencia del país, ¿verdad? Ya en el próximo año se cumplen esos 200 años de independencia.
Se vieron programas como Edúcame, ¿verdad? Para educación media, el Poder, que significa participación, oportunidades, desarrollo, educación y recreación, que les hablaba. También el Megatec, que se inicia a partir del tercer año de bachillerato y es un sistema curricular. El Comprendo, que ayuda pues a mejorar las capacidades en matemáticas y lenguaje de los niños y niñas del primer ciclo. Entonces eso ayudaba a forjar esas capacidades o a mejorarlas. También las redes escolares efectivas, donde se lograba que los niños y jóvenes de las áreas rurales tuvieran acceso a la educación de calidad, ¿verdad? Que hoy en día ya no es tan relevante, ya que la mayoría, ¿verdad?, de las escuelas tienen acceso a la educación. Cuando termine de grabar, un ratito más. Thank you. Entonces, también teníamos las redes, Red Solidaria, combina con redes escolares efectivas, amplía los servicios de parvularia y educación básica. El programa Conéctate, que pretende mejorar el acceso a la tecnología en las escuelas, está bajo el cargo del Viceministerio de Tecnología. Está el programa Compite, que ayudaba pues a aprender a los niños que los niños, aprendieran a hablar, a escuchar, a leer y a escribir inglés. El programa de gobierno del 2009 al 2014, que se llamó Un Cambio en El Salvador. En 2009, El Salvador vivió un momento histórico de alteración política, ¿verdad?, en la conducción del gobierno del Estado. Un partido de ideología de izquierda anterior al grupo insurgente de la década de los 80, con un candidato que personificó el lema de campaña, ¿verdad?, que decía cambio en El Salvador para vivir mejor, pero no especificó quién, ¿verdad?, iba a vivir mejor. Bueno, el caso es que esos son pues los programas de gobierno más relevantes, ¿verdad? Y ahora pues se está haciendo otro cambio, ¿verdad? Otra actualización al sistema educativo, que ojalá que esta ocasión no se quede en papeles, ¿verdad? Como decían en la tutoría pasada sus compañeros. Espero que este gobierno sí pues ayude a la educación. Bueno, algunos avisos importantes. La fecha de entrega del control, del primer control de lectura es el 8 de noviembre, o sea, el próximo domingo. También el horario de consulta, recuerden que es los jueves de 7 a 9 de la noche. Yo estoy pendiente, ¿verdad? También la tutoría de repaso son los jueves, antes de la tutoría siguiente. Lo vamos a dejar así. Notificar a los estudiantes que el cronograma sea actualizado también, ya está actualizado, perdón. Lo pueden ver en la pestaña de inicio e introducción. Y está la tutoría 3, que se ha programado para este sábado 7 de noviembre, ¿verdad? Entonces, esperaría verlos por ahí, ¿verdad? Está el espacio para dudas y consultas, pero si no las hay, la tutoría está siempre siendo grabada para que puedan poderla ver posteriormente, ¿verdad? Los espero en la tutoría número 3 para este siguiente sábado. Cuídense y nos vemos pronto.